Vivimos en una sociedad adictiva. ¿Cómo afecta esto a la familia? Tema muy interesante, tanto para los padres que tienen hijos como para los que no tenemos hijos, para todos en general. Realmente la sociedad siempre ha sido adictiva, pero en la actualidad más que nunca lo es. Entonces os animo, los que podáis, próximo jueves a las 19:30, calle Roig i Jalpi 16, en el Centro Católico, está esta conferencia con Jaume Araguas. Es muy interesante porque todas estas últimas conferencias que hacemos, por cierto, este trimestre va a haber un ciclo de cara a la familia. También vendrán Cesc Planagumà y una tercera persona, que no me acuerdo quién es ahora mismo, Jaume Llenas también. Y es interesante porque aunque a algunos os suene, es que lo hacen en el Centro Católico, es que últimamente, desde hace 2 años, todos los oradores que van allí son todos evangélicos. Lo cual, porque se haga en una sala que es el Centro Católico, no os preocupéis. Los más puritanos no pasa nada. No pasa nada. Además, siempre son conferencias muy interesantes, entonces los que podáis y queráis ir, pues tenéis la invitación hecha. Pues es gratis. ¡Wow! ¡Qué bien! Bien, perfecto. Pues sin más, doy paso al pastor Jonathan, que nos va a compartir lo que el Señor ha puesto para nosotros en este día. Muchas gracias, Carlos. Los niños pueden marchar a la escuela dominical. Yo me he dado cuenta de que cada vez cuanto mayor se hace uno, como que más pequeño se hace, ¿verdad? Cada vez le ponen más bajito en la trilla, ¿verdad? Algún día tenía de rodilla predicando, lo cual no sería mal, predicar de rodilla. ¿Me permites un segundo, por favor? No es que sea muy alto, pero tampoco es para tanto, ¿verdad? Tan bajito. Gente esta bendiga, bienvenidos a la casa del Señor un domingo más. ¿Cuántos están contentas de estar en la casa de Dios hoy? Sabes que me encanta repetir una frase que es que no hay mejor lugar en el que tú puedas estar hoy. Y no me refiero aquí, en CCC Planes, en la Avinguda Estación, me refiero en su casa. No hay mejor lugar en el que tú hayas decidido estar en el día de hoy, aunque vayas a comer luego con la familia, o vayas a hacer, no sé, un paseo por la montaña. No hay mejor lugar que estar aquí. Porque en ese lugar dice que el Señor envía bendición y vida eterna. Así que, cuando tú salgas de aquí, cuando yo salga de aquí hoy, debemos irnos con una mochila no cargada de preocupaciones y de historias, sino llena de bendición. Llena de cosas que Dios nos habla, cosas que Dios nos ha hablado ya en el tiempo de alabanza, testimonios de la vida, del cambio, gente con la que te puedes relacionar, gente que hace tiempo quizás que lo ves. Me alegro mucho de ver a Avi y a David hace unas semanas que no nos veía y hemos estado en contacto por WhatsApp, pero ya era un poco cuando veis, ¿verdad? Ya vamos para allá, así que me alegro de ver cada semana caras nuevas, gente que hace tiempo que no veo y por supuesto también tu cara, sí, que te veo cada semana, no pasa nada. Pero me alegro de venir aquí y es encontrarte con gente que amas. Y eso es la iglesia. Y me encanta de entrar por aquí y lo que suelo hacer muchas veces es echar un vistazo en el tiempo de alabanza y digo, uy, hoy ha faltado algo, hoy ha faltado tal persona, hoy no ha venido tal y cual. Y me preocupa qué ha pasado con ellos. ¿No? Si están de vacaciones como Adrián y Isabela me parece genial, pero si están enfermos me gusta saber qué pasa. Hay gente que me escribe esta mañana, siempre me da saber que el domingo por la mañana el móvil empieza a sonar, empieza a vibrar, ¿verdad? Digo, a ver quién es hoy. Así que miro y Nacho me dice, tío, estoy mal, me encuentro bien, yo conocía a un poco maluco, y me dice, ¿cómo estás hoy? Quería estar ahí por lo menos para apoyar un poco, aunque no pudiera cantar, pero es que estoy mal, pero ya mando mi representante Lina, ¿verdad? Y a mi embajadora. Y cuando me dicen, ¿a quién no puede venir? Porque siempre es algo así, después de ratito, nada, minutos. Miro, Susana, yo ni nos encontramos bien, tampoco estaremos hoy. Y nada, simplemente le digo, estamos orando por vosotros, recuperados, ¿verdad? Poneos bien, y vamos a echar de menos. Pero es hermoso cuando te sientes parte de la familia. Y puede que haya gente aquí hoy que no se sienta parte de esa familia. A pesar de llevar 20 años aquí, o 5, o 6, o 3, y es muy triste cuando fallamos en eso. Porque podemos ser una iglesia bonita, con alabanza, oración, predicación, pero si tú no te sientes amado o amada, debemos analizar por qué. Porque esa es la razón por la cual la gente nos conocerá. Conocerá que somos cristianos, que somos sus discípulos, porque nos amamos. ¿Verdad? Así que yo te invito a que si ves a alguien que falta hoy, ves que no sé, la persona que suele sentarse, porque todos tenemos una silla, ¿verdad? Guardada aquí. Parece como que está con el nombre de cada uno, ¿no? Yo casi te aseguro que puedo echar un vistazo
y decirte donde casi siempre se sientan algunas personas. Es más, mi hermano Gustavo se sentaba allí hoy porque no está el pasillo del centro. Lo quitamos, ¿verdad? Hace unos días. Si no se había sentado, donde está mi hermana de rojo. Y básicamente nos gusta hacer eso, ¿verdad? Llegar y como que no pones tu nombre, pero es como tu sitio, ¿verdad? Y no pasa nada por eso, ¿eh? Cuidado cuando la iglesia se vaya llenando, que quizás llegue un poco tarde y ya tú estés ocupado. Así que, pero es muy importante que como nos sentamos así, como decía al principio, tú ves básicamente quién está faltando. Así que llámalo, escríbele un mensajito, y si por lo menos tiene su contacto, ora por él, ora por ella. Sí, bendícelo porque quizás esté trabajando o quizás esté de vacaciones, pero quizás no. Así que ahí es donde mostramos también amor, ¿verdad? Y podemos mirarnos, porque ha faltado bastante gente. Así que hoy tenemos que estar atentos a quién ha sido aquel o aquella que ha faltado. Y yo quiero llamarlo así. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia del Señor. Yo quiero hablarte acerca de algo que el Señor lleva un tiempo hablándome, literalmente unos 3 años aproximadamente, compartiendo una parte de esta predicación. Y quiero enlazarla, vamos a tener algo muy especial. Vamos a tener una predicación hoy, continuarla con la del próximo domingo, y después ocurrirá lo mismo. Tendremos una predicación el domingo 24, que irá continuada o enlazada con la predicación del día 31, ¿puede ser? Sí, 31. Así que, si te pierdes la de hoy, o sea, si te pierdes la semana que viene, te vas a quedar a medias. Y la próxima vez va a pasar exactamente igual. Si te pierdes del día 24, te vas a quedar con la mitad de lo que el 31 se va a compartir. ¿Sí? Son series pequeñitas que vamos a hacer. Hoy quiero hablarte acerca de algo que ya toqué en su momento, hace unos 3 años, pero que quiero que recalquemos en esta iglesia. El viento de Dios. Quiero hablarte acerca de cuando el Señor sopla. Cuando el viento de Dios nos habla. Y no me refiero a lo que nos predicaron hace un par de semanas, ¿verdad? Que es el silbo apacible, que es el terremoto. Quiero hablarte acerca de la importancia del Espíritu Santo soplando en tu vida y en la mía. Yo quiero hablar una historia muy conocida, que es la historia de Nicodemo, Jesús y Nicodemo. Nicodemo, un hombre conocido de la ley, un gran conocedor de la palabra, que el viento sopla en su corazón y crea una inquietud increíble y habla con el maestro. Y hay una pequeña discusión, vamos a decir, un pequeño debate ahí, por falta de entendimiento. Y si vienes conmigo a la palabra, lo podremos leer en el capítulo 3 de Juan, versículos del 1 al 8, en adelante, lo tenemos ahí en la pantalla, creo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, capítulo 3 de Juan. Un principal entre los judíos, no era un cualquiera, era un principal. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro. Te sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Qué hermoso eso, ¿verdad? Se daba cuenta de que lo que hacía tenía que ser sí o sí enviado por Dios, porque era imposible que esas cosas que Jesús hacía fueran normales. Y continúa diciendo, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Permíteme que paremos aquí un segundito. Nicodemo viene y le dice, me maravilla las cosas que hace. Eso ocurre después de la Pascua. Si te vas a capítulos anteriores, vas a ver que en la Pascua Jesús va haciendo cosas hermosas. Momentos antes había llamado a Felipe como discípulo, había sido bautizado y empieza a hacer señales ya. Y dice que Nicodemo lo halaga. Lo que tú haces es imposible que no sea porque Dios te ha enviado. La respuesta de Jesús, él va a decir, gracias, no, mira, te voy a explicar el por qué lo hago, no. Él dice, es necesario. Para tener vida, es necesario nacer de nuevo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oramos juntos y le pedimos al Señor que nos hable en este día. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que va a ser predicada, que está siendo predicada, Señor, con libertad en este día. Gracias por el privilegio de poder compartirla, Señor, con mis hermanos, Señor, mis hermanas, en este momento. Y te pido, Dios, que tú nos hables. No queremos salir de aquí exactamente igual que hemos entrado. Tú ya nos has hablado a través de la alabanza y la adoración.
Nos has motivado con los anuncios y con lo que está por venir. Señor, queremos entregarte ese tiempo. Señor, ese ratito de la predicación, queremos enfocarnos en ti y queremos todos juntos, unánimes, adorarte, Señor, una vez más y abriendo nuestro corazón, teniendo un acto de servicio, un acto de sacrificio también, decir, Señor, dejo a un lado mis pensamientos, lo que voy a hacer luego, lo que me pasó antes, porque me quiero enfocar en ti y quiero que tú me hables. Señor, te pido que tú bendigas mi voz, mi garganta, mi mente, mi corazón, para compartir, Señor, realmente lo que tú quieres hablar a tu iglesia y no palabra de hombre, que sea tu palabra la que nos hable en este día. Señor, y en todo y por todo te daremos las gracias y la gloria. Amén y amén. Aleluya. Una historia muy interesante, ¿verdad? Nicodemo, un hombre que conocía perfectamente la ley, dice que era un principal, ¿eh? No era un cualquiera. Era un principal entre los judíos, un hombre que había dedicado posiblemente su vida entera, desde que era un niño, a estudiar la palabra, a indagarla, a analizarla. Y dice que de noche se acerca a Jesús. No sabemos qué hora era, pero cuando dice de noche, normalmente en contexto bíblico, ya estamos hablando de una vigilia un poquito avanzada. Ya cuando era de noche, se hubiera dicho por la tarde, pero de noche ya era como buscando un momento donde quizás nadie lo viera hablar con ese revolucionario, ese Jesús que estaba trayendo tanto cambio al sistema o al status quo, ¿verdad? Y dice que de noche va y le pregunta y le indaga un poco ahí, ¿cómo es posible que haga estas maravillas? Y Jesús, como siempre, como hace contigo y conmigo, aunque venimos con algunas preguntas, Él no siempre responde a lo que le preguntamos. Él va siempre mucho más allá, ¿verdad? A veces que le pedimos al Señor que nos dé un trabajo nuevo o le pedimos que nos sane de una enfermedad y el Señor responde a su tiempo y a su manera. Quizás no te da el trabajo que tú quieres o no te sana en el momento que tú quieres, pero el Señor siempre tiene un trato mucho más allá. El Señor siempre te hace o te permite pasar por cosas, situaciones que van a enseñarte no solamente sobre ese caso específico, sino sobre otras muchas más cosas. Creo que estarás de acuerdo conmigo en el hecho de que casi siempre que hemos pasado por algo, hemos sacado mucho de provecho. Siempre y cuando hayamos sido capaces de ser honestos, humildes, ¿verdad? Y permitir que el Señor trabaje en nuestras vidas en eso. Yo siempre digo, ya lo sabéis, y la palabra lo enseña también, o mejor dicho, la palabra lo enseña, yo también lo digo, que toda prueba que viene a tu vida produce en ti paciencia, produce crecimiento. Todo lo que te viene, todo lo que nos viene, nos ayuda para bien. Dice que todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que amamos a Dios. Y amar a Dios no es vengo a la iglesia, amar a Dios es entregarle mi corazón, entregarle mi vida, ¿verdad? Perdón. Vemos esa historia, pero quiero hablarte acerca del viento de Dios. Quiero hablarte acerca de qué significa eso. Cuando en el versículo Jesús se refiere a la obra del Espíritu Santo, habla de la experiencia del nacer de nuevo. Es imposible, dice, que si no naces del Espíritu y del agua, lo que se refiere es al testimonio del bautismo y a la vivencia del Espíritu Santo habitando en ti, no puedes nacer de nuevo. No puedes quedarte con simplemente una pequeña experiencia. Hablaremos un poquito más de esto luego. Espíritu, la palabra espíritu en hebreo es ruach. Hay veces que se escriben con J al final o con H, ruach. Hakodesh, que es el Espíritu Santo. Y cuando hablamos acerca del viento de Dios soplando, estamos hablando acerca de su espíritu en ti y en mí. Estamos hablando de la palabra o el concepto griego neuma, que significa espíritu, aire. Por eso me gusta siempre decir la broma de que tú y yo somos neumáticos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, el neumático de una bicicleta y algunos aquí el neumático de un camión, ¿verdad? Pero no te rías porque no es malo ser un neumático de un camión, que quiere decir que tiene mucho aire, tiene mucho del espíritu, ¿verdad? Así que el neuma, una persona neuma es una persona llena de su presencia, una persona llena del espíritu. Así que yo quiero ser una rueda de camión, de aquellos de las minas, ¿verdad? Que son gigantescos. Yo recuerdo hace muchos años, cuando era mucho más joven que ahora, que fui a las minas de Río Tinto en Huelva. Unas minas antiquísimas, donde precisamente comienza el fútbol. Aquellos amantes del fútbol, en las minas de Río Tinto en Huelva, los futbolistas, o los futboleros, mejor dicho, que eran mineros y venían de Reino Unido, allí empezaron y se forma el primer equipo aquí en España de fútbol, que era el Río Tinto de Huelva o Huelva no sé qué, ¿vale? Era un equipo que nace ahí hace muchísimos años. Bueno, yo estuve en esas minas y recuerdo una de las cosas que más me fascinó fue el tamaño de la rueda de esos camiones. Los camiones que usan para sacar toda la tierra y transportarla. Recuerdo que me puse al lado de un camión, yo no sé qué edad tendría, creo que era en la primaria, no sé si era la secundaria, pero no medía mucho menos que ahora. Y recuerdo que me puse al lado del camión y la rueda, lo que es el perfil, antes de llegar a la llanta, yo con la mano no llegaba a tocar la llanta. Eran casi 2 metros de neumático por un borde.
lo que es la altura de la primera parte de la goma. Después estaba la llanta y continuaba la rueda. Era gigantesco aquello. Y cuando aprendí esto de neumático, ¿verdad? Ser lleno de su presencia, digo, Señor, yo quiero ser una rueda de aquellas. No conozco rueda, no he visto rueda más grande en mi vida que esa. Yo quiero ser alguien lleno de tu presencia, lleno de tu aire, lleno de tu espíritu, ¿verdad? Y vemos aquí que habla en Génesis, cuando el Señor dice, y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz del abismo, cuando Dios dice que sopla aliento de vida, esa palabra soplo, viento, es la misma, es ruaj. Habla del soplo de Dios, el aliento de Dios sobre tu vida. Y tú puedes decir, Johnny, pero el aliento de Dios puede oler bien o mal, siempre bien. Él siempre usa Smint, ¿verdad? Aquellos, Smint. Su aliento siempre suena bien. Su aliento viene porque alentarte es animarte. Su aliento es, voy a darte una palabra de ánimo. Voy a ayudarte y voy a sustentarte. Y vemos que en Génesis 1 la palabra habla del Espíritu. En el Salmos 33 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea, el ruaj de Dios crea cosas. Dice Hechos capítulo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Eso fue lo que ocurrió en Pentecostés. Llegó el Espíritu Santo de Dios y sopló. Pero ¿sabes qué pasa? Muchos cristianos, muchos y muchas cristianas han cometido el error de pensar que el nuevo nacimiento es como la culminación del plan de Dios para un ser humano. Por ejemplo, te conviertes al Señor, llegas y dices, ya soy cristiano, ya estoy completo. Error. Es ahí donde comienza todo. Es donde ahí llega el nuevo nacimiento. Lo que Dios estaba hablando a Nicodemo era, dejas ya de vivir tu estilo de vida antigua para nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Muy sencillo. Nacemos de nuevo dejando las cosas viejas atrás. Lo que antes parecía normal, lo que antes parecía bueno, ahora no lo quiero y no lo practico. Lo que antes me parecía común y normal y no me sentía mal por hacerlo, ahora hay algo en mí, quizás el Ruach HaKodesh, quizás el Espíritu Santo, que me motiva a no decir lo que decía antes, o de la forma que lo decía, o no hacer las cosas que practicaba. Por eso es tan hermoso cuando hablas con alguien, y me ha pasado muchas veces, que me ha dicho, Johnny, desde que entregué mi vida al Señor, se me complicó la vida. Y dices, bueno, sí, en cierta parte sí, bajo el concepto que tenías antiguamente, pero tu vida mejora siempre. Ya, pero es que ahora me siento mal cuando hago cosas que antes eran normales. Sí, normales, pero no eran buenas tampoco. No te convenían. ¿Verdad? Que si palabras deshonestas o palabras incorrectas, acciones, formas de pensar, formas de ver, formas de actuar. Y cuando el Espíritu Santo llega en ti, Él empieza a hacer una transformación que veremos en un momento, ¿verdad? Así que cuando tú te entregas al Señor, el Espíritu Santo empieza la obra en ti. Comienza a trabajar de una forma hermosa, ¿verdad? Y eso es lo que provoca esa dependencia del Señor. Hay cristianos, también en esta iglesia posiblemente, que han entregado su vida al Señor, llevan tiempo viniendo a la iglesia cada domingo o cada semana, pero han creado una independencia de Dios. Dependen de la iglesia, dependen del pastor, dependen de una buena predicación, dependen de un tiempo de alabanza. Y yo me planteo, digo, ¿qué pasa si el domingo que viene, por alguna razón, como nos pasó el domingo pasado, lo que pasó fue justo antes de la reunión, se nos cayó la luz? De repente estábamos aquí y todo el equipo de sonido se apagó. Saltó un térmico, un diferencial y tuvimos que ir a buscar qué estaba pasando porque necesitábamos arreglarlo porque en minutos comenzamos la reunión. Bueno, ¿qué pasa si de repente hoy, ahora mismo, se va la luz? ¿Somos capaces de adorar al Señor sin los instrumentos? ¿Seguiremos escuchando una predicación aunque sea sin micrófono? ¿Estaremos atentos a lo que realmente Dios tiene que decirnos? Si no predico yo y predica otra persona. O quizás el predicador que viene invitado no sea de tu agrado y grite mucho o grite muy poco. ¿Seguiremos escuchando al Señor? Eso es lo que crea una dependencia de su presencia. Una dependencia de quien Dios es. Iglesia, hemos tenido situaciones aquí, quiero contarte algunas bien rápidas, de gente que ha dejado de venir a la casa del Señor, aquí, a la iglesia. Simplemente porque hemos cambiado la decoración, literalmente. Eso ha ocurrido en esta iglesia. Si tú recuerdas, hace unos años teníamos aquí una cruz gigantesca, una cruz muy grande. La seguimos teniendo ahí arriba guardada todavía. Una cruz que parecía de madera, era de por spam de aquellos. Y era gigantesca, una pedazo de cruz grandísima. Cuando hicimos el cambio decorativo decidimos que no pegaba ya la cruz y la quitamos.
Y hubo gente que dejó de venir porque habíamos quitado la cruz. Y llegaron a decir, hasta que no se ponga la cruz, no vuelvo a la iglesia. Claro, la primera reacción mía es un poco de molestia, ¿no? La segunda de tristeza. Y me quedé con la tristeza y dije, qué pena que al final esa cruz se convierte en la Virgen María, la Virgen de Guadalupe o la Virgen de lo que sea. Porque si no está la cruz no puedo adorar al Señor. Y dije, eso es idolatría. Yo amo la cruz. Yo predico sobre la cruz. Yo creo en la cruz de Cristo. Pero si tú necesitas de algo físico para adorar a Dios, es porque no has entendido lo que es adoración. Porque ¿sabes qué? Puede que llegue un momento, como está ocurriendo en muchos países, donde la cruz esté prohibida. Cuando fuimos al Sáhara a entregar las cajitas de los niños, yo tuve que borrarme hasta la aplicación de la Biblia del móvil, porque era peligroso tenerla. No podíamos decir la palabra Jesús, no podíamos decir la palabra iglesia. Así que lo que hacíamos era hablar del jefe y de la empresa. Y era gracioso porque decíamos, sí, porque yo cuando jefe, claro, si ya lo has dicho, ya da igual. Sí, claro, porque en la iglesia, en la empresa, bueno, hay países en el mundo en el que te cuesta la vida eso. Por lo tanto, la cruz es un símbolo hermoso, precioso, pero no es el centro de mi adoración. El símbolo que conlleva en mi vida, sí. La simbología de que Cristo murió en esa cruz y esa cruz está vacía, porque Él se entregó por mis pecados y está vivo y está a la diestra del Padre. Ese es un símbolo en mi vida. Pero hay veces que limitamos tanto a Dios. Ay, es que la iglesia hace frío. Ay, es que hace mucho calor. Ay, es que no ha venido no sé quién. Y nos damos cuenta de que estamos independientes de Dios, buscando nuestro propio confort, cuando Dios es un Dios que quiere darte y llenarte y soplar en tu vida y la mía lo que tú y yo necesitamos. Y eso crea una dependencia. A mí me encanta depender de Dios. Es la única dependencia que me gusta. Me encanta depender del Señor. Me encanta levantarme cada mañana y decir, Señor, ¿qué tienes para mí? Porque sin ti no sé qué voy a hacer hoy. Y no me siento una persona vacía ni baja de ánimo, pero necesito y quiero depender de Cristo. Quiero depender, he decidido depender de su presencia en mi vida. Y cada día, y cuando no lo hago, porque también fallo muchas veces, cuando no lo hago, me siento inútil, me siento vacío, me siento sin sentido. Es como aquellos días que te la pegas en el sofá sin hacer nada, absolutamente nada. Y cuando termina el día dices, ¿pero qué he hecho hoy? He perdido un día entero. Y tú dirás, Johnny, yo hace mucho que no hago eso. Bueno, es bueno que lo hagamos de vez en cuando, a nivel de descanso. Pero ¿no te ha pasado alguna vez de perder el día? Decir, vaya día más tonto, no he hecho nada hoy. Ni siquiera he descansado, no he estado con mi familia. Es como un día de aquellos que los borras de la lista y dices, ¿y ahora qué? Bueno, eso es lo que pasa cuando el Señor no está en tu día a día. Si eres un creyente, claro. Si has nacido de nuevo y si eres una persona dependiente de Cristo. El nuevo nacimiento no es el final de lo que Dios tiene para nosotros, sino todo lo contrario, es el principio. Déjame hablarte de cosas que provoca el viento en nuestras vidas. 3 cosas que quiero comentarte en este día. El viento de Dios, número 1, transforma. Ayer fue un día de viento, ¿sí? Por lo menos aquí en esta zona. No sé cómo fue, quizás si vienes de Barcelona o de Mataró, no sé cómo estuvo, pero aquí hubo mucho viento ayer. Mucho viento que en casa provocó ciertos problemas. Tenemos un terreno, ¿verdad? Y pasaron varias cosas. Que intentamos recoger un poco de agua de lluvia para almacenarla y el viento me volcaba una cosa, así que tuve que salir con el chubasquero en un momento a subir al tejado. Bueno, anoche estuve a la no sé qué hora era, en el tejado de casa, que resbalaba increíble, y intentando arreglar una cosa que por culpa del viento se había acumulado mucha agua en un sumidero que tenemos y me estaba goteando en el baño. Así que tuve que ponerme el chubasquero, subir al tejado de casa y vaciar el sumidero para que el agua se fuera y no se acumulara y no me entrara en el baño de casa. El viento provoca muchas cosas. El viento arrastra cosas. Si te vas a la playa, sobre todo en la época de Levante, en Andalucía, no vas a poder estar allí. Sopla tanto el viento que trae arena del desierto, del Sáhara, y levanta toda la arena de la playa. Es imposible estar allí. Mueve la arena. Hay una función que el viento tiene y es la función de la erosión por el viento, ¿sí? El viento arrastra muchas cosas. Arrastra arena, partículas, basura, agua. Y lo va arrastrando todo y va chocando y va transformando la forma de las cosas. Muchas veces el Espíritu Santo en ti y en mí es eso. Muchas veces el Espíritu Santo sopla en nuestras vidas para transformarnos, para cambiar nuestra forma de pensar, para cambiar nuestra forma de actuar. El Espíritu Santo va soplándote, quizás no como un huracán, pero sí que va trayendo aliento y viento a tu vida para ir formando
aquello que Dios quiere ir dando de una forma correcta, de una forma bonita. Y no me refiero al físico, me refiero a tu corazón y a mi corazón, a tu pensamiento y mi pensamiento, a nuestras formas de actuar. Y el Espíritu Santo debe estar activo. Si el Espíritu Santo no sopla, no hay transformación. Es así de sencillo. Si no hubiese realmente esa acción del viento en la naturaleza, las piedras no cambiarían de forma. Y si te vas al Cañón de Colorado, por la erosión del agua y del viento, vas a ver qué hermosos, ¿verdad? Los cañones que hay allí. Y la gente viaja de cualquier parte del mundo a ver el fruto de la erosión por el viento. Es así de sencillo. La gente paga dinero para ir a ver lo que el viento hace. Y eso es lo que la iglesia del Señor es. Es un ente cambiante. Porque el Espíritu Santo va soplando y va transformando nuestra forma. Déjame darte una clave aquí. Si tu vida no ha sido transformada desde que aceptaste a Cristo en tu corazón, entonces no estás permitiendo que el Espíritu Santo trabaje. Te lo repito, si desde que entregaste tu vida al Señor no ha habido transformación en tu vida, es porque no estamos permitiendo que el Espíritu Santo sople. Él va a soplar para darte una forma distinta. Él va a hacer en ti y en mí una transformación si tú y yo le permitimos que Él siga soplando. Gálatas, capítulo 4, versículo 19 dice, Cristo debe ser formado en nosotros. Dice Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Me encanta esto, porque parece ser que el Espíritu Santo va soplando a nosotros para darnos la forma de Cristo, para que nuestro carácter sea el carácter de Cristo. Cuando el Espíritu Santo empieza a soplar en ti y en mí, empieza a hablarnos y empieza a moldearnos, empieza a darnos esa forma como el corazón de Cristo. No sé si has pensado alguna vez así, pero hemos hablado muchas veces del alfarero, ¿verdad? De que Él pone sus manos y te da la forma. Y eso como que gusta, ¿verdad? No sé si te lo has pensado alguna vez. ¿Has pensado alguna vez que tú puedes ser el barro y el Señor está moldeando y tú estás ahí dando vueltas, ¿verdad? Ahí en el torno, ¿verdad? Y el Señor está ahí haciendo cositas, está metiendo sus manitas. Y ay, qué guay, es como un masaje, ¿no? Aquello que a mí me encantan los masajes, por cierto, ¿eh? Y es como Dios metiendo ahí los deditos, ¿verdad? Y ay, qué bien queda uno, ¿verdad? Eso es distinto. Eso es el viento soplando constantemente para darte el carácter de Cristo. Su ruaj soplando en ti y en mí. El viento soplando. Y dice, el Señor le decía a Nicodemo, es necesario que des un testimonio público de aguas, pero es necesario también que el Espíritu Santo habite en ti. Es necesario que haya una vivencia especial día a día que transforme tu carácter y el mío. De lo contrario, Dios no está realmente actuando. Necesitamos el viento de Dios que sople en nuestras vidas para limpiar también la tierra, los escombros y la basura que arrastra muchas veces en ti y en mí. Hay cosas que se pegan en ti y en mí, en nuestro cuerpo. Hay pensamientos que adoptamos. No que adaptamos, sino que adoptamos. Hay maneras de pensar. Hoy en día me sorprende muchísimo, iglesia, cuando discutimos con varios pastores cristianos sobre ciertos temas que son un poco complicados en la sociedad y hay algunos que no tienen claro lo que piensan. Es más, se han adoptado pensamientos que no son cristianos, que no son bíblicos dentro de las iglesias. Se han adoptado prácticas en las iglesias y maneras de hacer las cosas que no son ni tan siquiera correctas. Y nosotros analizamos mucho, nosotros el equipo pastoral aquí en esta iglesia, analizamos mucho qué es lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Y si es bíblico, si no es bíblico, si es correcto, si no es correcto. Hasta las canciones, como muchas veces digo, no queremos cantar nada que no venga de Dios. Queremos que las canciones que cantemos tengan una teología correcta, tengan un concepto bíblico correcto. Pero adoptamos cada historia y aceptamos cada cosa y es basura que se acopla al cuerpo de Cristo. Es basura que empieza a ponerse en mi camisa blanca y ya al final la camisa llega a un punto que ya no parece ni blanca. Ya tiene tantas manchas que lo que menos se ve es el blanco. Y yo digo, Señor, yo quiero ser blanco para ti. Como esa novia que el Señor dice que viene a buscar, va a ver una novia vestida de blanco, puro, sin mancha. Y dice, Señor, que nuestra iglesia es una iglesia blanca y sin mancha. Aún nos queda. Aún estamos en ese proceso de perfección porque el Señor sigue trabajando. Pero dice, cuando el Señor sopla con su aliento, no solamente te da forma, sino que quita aquello que es sucio. Que quita aquello que no te corresponde. ¿No te ha pasado alguna vez de que tienes algo y viene alguien y dice, perdona, y te sopla un poquito, ¿verdad? Y te quita las pelusas o los 4 pelillos que tienes ahí?
Yo cuando voy al barbero, que de vez en cuando voy, aunque no lo parezca, ¿verdad? Me tumbo ahí, me pone mi mascarilla aquella, empieza a cortar el hombre. Y cuando termina me encanta, sobre todo ahora en invierno, me pasa el secador. Pero no en la barba, sino en el cuello para quitarme los pelos, ver en plan, ay, qué calentito, ¿no? Pero me sopla con el secador para quitarme lo que se ha quedado que no corresponde a mi cuerpo. Y un día ahí sentado, hablando con él, con el barbero me refiero, el Señor me habló de eso. Y me decía, Señor, ¿te das cuenta de cosas que no corresponden que estén en ti? Cuando vas a la barbería, a la peluquería, ¿no te molesta que se quede algún pelo dentro del cuello? ¿Sí? Yo cuando veo mi peluquera y tengo una reunión después, hay veces que me ha pasado que voy por la mañana temprano y tengo que seguir el día aquí en la oficina, entonces voy y le digo, Eva, por favor, cierra bien, ciérralo todo bien, que no me entre ni un pelo en el cuello, porfa. Así que soy casi afónico, ¿verdad? Tú aprieta, no te preocupes. Pero que no entre pelo, porque cuando vengo para acá a la oficina y a lo mejor me he pelado a las 9 de la mañana, a las 11 estoy. Y hay veces que me he ido al baño, no es broma, me he ido al baño y me he quitado la camisa y he empezado a buscar dónde hay un pelo porque molesta. Lamentablemente, nos acostumbramos a esos pelos. Lamentablemente, en la vida cristiana, hay veces que hay cosas que pican y simplemente haces así y sigues adelante. Y el Señor te dice hoy, yo he venido a soplar aquello que no corresponde. En mi trato contigo, yo voy a soplar mi espíritu para tratar tu carácter, para tratar tus celos, tu envidia, tu forma de hablar, tu forma de pensar. Yo quiero no solamente formarte a mi imagen y semejanza, yo quiero que mi carácter sea tu carácter. Yo quiero ser completo, como hemos leído hace un momento, ¿verdad? A la estatura de la plenitud de Cristo. Pero para eso es necesario que Dios sople en tu vida y en la mía. Declaración número 1, la puedes ver aquí en la pantalla. El viento de Dios transforma nuestras vidas. Lo segundo, el viento de Dios nos capacita con un propósito o con propósitos. El viento de Dios capacita con propósitos. ¿Sabes? Cuando el viento sopla, ¿sabes qué es lo que genera? Energía. Y esa energía se transforma en fuerza. Y esa fuerza se transforma muchas veces en movimiento. Cuando el Espíritu Santo de Dios sopla, te capacita para que avances. No solamente viene a pulir aquello que tiene que pulir en tu vida, no solamente viene a quitar toda la basura que tiene que arrastrar con su viento, sino que además Él viene a impulsarte, Él viene a capacitarte con un propósito. Piensa, cuando te vas, por ejemplo, a la zona de Lleida, Zaragoza, ¿verdad? En la zona de los Monegros muchas veces, aquí quizás Sergio pueda hablarnos un poquito más de eso, pero hay unas zonas específicas donde hace mucho, mucho viento, y yo hace años entendí por qué. Es porque hay muchos ventiladores encendidos. Hay un montón, llegas y dices, claro, no va a hacer viento, aquí están todos los ventiladores encendidos. Bueno, eso es energía eólica, ¿verdad? Llegas allí y es precisamente, están ahí no porque tengan que producir viento, sino porque el viento que hay hace que esas aspas gigantescas, por cierto, también más grandes que la rueda aquella que te decía antes, se muevan y ese movimiento, ese dinamo, genera una energía, en este caso eléctrica, que se acumula y produce pues, todo lo que produce la energía eléctrica, ¿sí? Están ahí específicamente en ese lugar porque han hecho estudios que saben que en esa zona del país, en ese terreno elevado o lo que sea, hay viento muy a menudo, muy común. Entonces lo ponen ahí porque saben que es donde tiene que estar, para que ese movimiento al final tenga un propósito, tenga un proyecto, y es generar energía para otro fin. Eso somos tú y yo. No solamente somos neumáticos, somos ventiladores de energía eólica. Dios nos coloca en situaciones y en lugares donde quizás no nos guste. Pregúntale al ventilador ese si le gusta. Pregúntale al molino ese si le gusta estar ahí, todo el día recibiendo frío. Si fuera una persona te diría, no, que hace mucho frío, tráeme un gorrito o algo, unas orejeras. ¿Sí o no? No nos gusta muchas veces cuando Dios nos pone en situaciones y en lugares donde el viento está soplando, y molesta. Pero Dios tiene un propósito, es generar en ti y en mí algo para un propósito. Dios está generando en ti y en mí esa capacidad de acción siendo tratado en el lugar donde el Señor quiere que estemos. Pero ¿sabes qué solemos hacer? Somos esos ventiladores, vamos a decir esos molinos, que le decimos al ingeniero, no, aquí no me gusta, ponme allí, detrás de esa loma que hace menos viento. ¿Y sabes qué le diría, si te vienes conmigo a esa película que acabo de inventarme, ¿sabes qué le diría el ingeniero al molino? Si te pongo ahí no hay razón por la cual tú existas. ¿Para qué te quiero allí? Si yo necesito que tú produzcas energía con el viento.
Llévatelo a la palabra, llévatelo a ti, a mí, llévatelo a la vida cristiana. Muchas veces queremos, Dios nos ha puesto aquí, pero nosotros no queremos estar aquí. Y entonces, Señor, ¿tú me puedes poner mejor aquí? Y el Señor te va a decir, sí, pero entonces no hay razón por la cual te cree. Tienes que estar aquí porque tu vida tiene un propósito. Sí, vas a sufrir vientos, pero yo voy a estar contigo. Vas a estar anclado a la roca, vas a estar firme conmigo. Y ese movimiento que va a haber en tu vida va a capacitarte para cumplir con tu propósito. Iglesia, si queremos cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas, necesitamos que su viento sople. Pero que sople en el lugar donde Él sabe que tiene que soplar. De lo contrario, tu vida y la mía no tiene sentido ninguno. Vamos a ser llevados por vientos y doctrinas que no son las de Dios. Y el Señor te dice, firme en la roca, en el lugar donde yo te ponga, y yo voy a generar en ti un movimiento, una energía que va a provocar algo con un propósito. Y ese propósito te va a capacitar y te va a hacer más y más. ¿Sabes qué pasa? Muchas veces se nos olvida que no solamente producimos algo para los demás, sino que también el Señor quiere llevarnos a un destino mejor. Piensa en un barco, piensa en un velero. La energía del viento es vital para que esa energía convertida en fuerza en el viento pueda llevar un barco a un puerto seguro. ¿Sabes? En el tiempo de los marineros, de las carabelas, ¿no? Y todos esos barcos gigantescos que dependían completamente del viento, en un poquito en algún caso de algunos remos, pero cuando eran aquellas grandes barcas que dependían del viento, ¿sabes cuál era uno de los mayores problemas que habían? Cuando el viento no soplaba. Y se encontraban en medio del mar, un mar plano, plato que suelen decir, sin viento ninguno, con el calor pegando y no había viento que soplara, las velas caídas porque no había impulsión, porque no había un viento con fuerza que te dirigiera. Y muchas veces en la iglesia hacemos eso. Venimos, nos sentamos y aunque el viento esté soplando, nuestras velas están bajadas y no estamos receptivos. Dios nos habla a través de situaciones, no estamos receptivos y nos encontramos quemados, literalmente, estancados en medio de un mar donde el viento no sopla. Y miras tu vida y dices, no tiene propósito ninguno. Claro, porque no estás en el lugar donde Dios te ha dicho que tienes que estar. Y estás escuchando lo que Dios está diciéndote que hagas. Y Dios quiere soplar en tu vida. Dios quiere seguir dándote ese aliento, primeramente para transformar tu vida a su carácter y segundo, para capacitarte con un propósito. Esa fuerza que Dios da es una fuerza que nos da la victoria también y lo veremos un poquito más adelante. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi viento, con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No con fuerza, no con tus capacidades, sino con mi espíritu. Y muchas veces nos encontramos en retos y dificultades y sacamos lo mejor de nosotros, nuestros recursos económicos, nuestras capacidades mentales, de estudio. Y muchas veces hay gente que viene corriendo, pastor, mira, tengo ese problema, ayúdame. Y yo tengo que tener esa capacidad de decir, perdona, no es con mi fuerza ni con la tuya, es con su espíritu. Él va a ser quien va a transformar tu casa, tu matrimonio, tu economía, tu salud. Él es el que puede hacerlo. Ya te dije hace tiempo que yo aprendí una lección y practico esa lección, que sigo trabajando en ella, de que la iglesia no es mía. La iglesia es del Señor y cuando hay un problema, y cuando alguno de vosotros viene con un problema a mí, yo te escucho, intento ayudarte, pero tan pronto cierro la puerta de mi oficina y tú te marchas, yo le digo, Señor, ahí tienes un problema. Es tu iglesia, no es la mía. Yo voy a hacer lo que sea por esta persona que tú me digas que haga, pero es tu problema, no es el mío. Eso es decirle, Señor, sopla tú en ellos. No es con mi fuerza, ni con mis estudios, ni con mis capacidades, es por medio de tu espíritu que esa familia va a ser transformada. Si tú me quieres usar a mí, aquí estoy. Si quieres usar a otra persona, úsala. Pero es por medio de tu espíritu. Y el Señor viene a soplar en tu vida para traer esa transformación, ese poder, esa fuerza. Ahora, ¿fuerza para qué? Hemos colocado muchas veces el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo como, en la estantería de los especiales, ¿verdad? Sobre todo en la iglesia evangélica, pentecostal, carismática, hemos cogido, si no estás bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, la glosolalia, entonces no estás en el fuego de verdad. Y lo hemos hecho así, ¿eh? Es más, nuestra iglesia cree eso.
nuestra iglesia, denominación me refiero. Y hemos colocado simplemente la importancia del hablar en lenguas como si fuera lo único que santifica. Y déjame decirte que eso es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Muchas veces hemos buscado más la evidencia que la llenura. Durante años, décadas, la iglesia evangélica se enfocaba más en que alguien aquí arriba pegara 4 gritos, 4 golpes en el púlpito y dijera 4 palabras que nadie entendía, antes que buscar la santidad y la integridad. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. No estoy diciendo que hablar en lengua sea incorrecto. Es incorrecto cuando no hay llenura del Espíritu Santo. Y por esa palabra respalda, dice, es más importante la profecía y la interpretación de esas lenguas que no la lengua en sí. Yo he visto a gente, desde que soy un niño, desde que era niño, he visto a gente hablando en lenguas en el púlpito y en el día a día, el domingo hablando en lenguas y el domingo por la tarde pegando una paliza a su mujer. Porque la mujer simplemente había dicho que no iba a fregar. Lo he visto con mis ojos. A pastores hablando de la santidad, pero que el domingo hablaban de eso y el lunes tenían otra acción. ¿Sabes por qué? Aparte que eran personas imperfectas, como yo, y que Dios estaba trabajando en sus vidas, porque no había llenura del Espíritu Santo. Había la evidencia, buscaba el pegar 4 golpes y gritos y decir 4 palabras bíblicas, pero no había llenura. No estaba soplando Dios, porque eso no es el carácter de Dios. Eso no es el carácter de Cristo. Y eso dice, yo vengo a transformarte, pero también vengo a capacitarte, a darte fuerza. ¿Para qué? Para un servicio. Dice la palabra en la Gran Comisión que era necesario ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Era necesario hacer discípulos de las naciones. Es necesario que tú y yo vayamos y bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te ha capacitado, te está capacitando para que aquello que Él te dé, tú puedas ponerlo en marcha. Ese molino no funciona con electricidad, funciona con el viento y produce electricidad que es para otros recursos, otras cosas. Muchas veces Dios te va a colocar ahí como un molino de viento, pero no para tu provecho, sino para el provecho de otros. Muchas veces Dios va a forjar tu carácter, tus actitudes, tu corazón, te va a dar una forma y una capacitación, pero tú no te vas a beneficiar de eso directamente. Va a ser para que otros puedan conocer quién es el Cristo, para que otros puedan empezar a escuchar en sus vidas y otros sean transformados. El bautismo en el Espíritu Santo, ¿sabes qué es lo que es? Una preparación para el servicio. Mira la historia de Jesús. Jesús va a Juan el Bautista a ser bautizado. Recuerda esta historia y no se te olvide nunca, porfa. Cuando Jesús está bautizándose, saliendo del agua, en el Jordán dice que el Espíritu Santo desciende como paloma. Veréis, escucha la voz del Padre. ¿Y qué ocurre justo después de eso? Dice que el Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Dice la palabra en Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Toma. Tan rápido nace del agua, tiene que nacer del Espíritu. Automáticamente. ¿Para qué fue Jesús al desierto? Dice aquí, para ser tentado por el diablo. ¿Qué ocurrió en ese desierto? Jesús fue tentado, pero venció. Y venció con la palabra. ¿Por qué el enemigo usó la palabra? Porque el enemigo conoce la palabra. Pero Jesús la conocía mejor todavía, porque era el fundamento de la palabra. Y cuando Jesús sale del desierto, estaba preparado para servir, para lavar a los discípulos sus pies, para sanar enfermos. Un molino que recibe para dar. Un cristiano que recibe y es tratado para poder dar a otros y dar vida y vida en abundancia a través de Cristo. El viento de Dios nos capacita para servir. Y tercero, el viento de Dios destruye lo que no es suyo. ¿Has visto alguna vez la acción del viento destruyendo? Sí. Tornados, huracanes, ¿verdad? Que destruyen ciudades enteras, pueblos enteros. Es más, casi, te voy a decir, no sé si cuántas veces al año, pero muchas veces al año, casi cada mes, escuchas o ocurre, aunque tú no lo escuches, que el viento
sobre todo en diferentes lugares del mundo, donde también hay mucho viento huracanado, ¿verdad? Sobre todo en Centroamérica, parte de Sudamérica, en la India, en diferentes zonas, o en la zona de Japón, hay tantos vientos, terremotos, etcétera, etcétera, que al final ellos saben perfectamente lo que es el efecto del viento. Aquí como mucho hemos tenido que algún cartel se ha caído encima de un coche y ha roto el vehículo, o no sé, algo que se ha volcado, algún camión que va por la autopista, ¿verdad? Y de repente el viento lo desplaza. Te ha pasado a ti seguramente en el coche, a mí me ha pasado con mi coche, de ir en el coche con muchísimo viento y de repente sentí que el coche se me iba y tener que estar aguantando el vehículo porque el viento también destruye. El viento fuerte, el viento huracanado, viene a destrozar cosas. Y Dios también es ese viento muchas veces en nuestras vidas. Gracias a Él, no es en contra nuestra. No es el viento que Dios envía para destrozarte a ti. Es el viento que Dios envía para quitar todo aquello que no debe estar en tu vida. Todo aquello que el enemigo ha levantado, el Dios viene para quitarlo, Dios viene para barrerlo. Los fuertes vientos, como decía, tienen esa fuerza destructiva y Dios también viene a destruir las obras del enemigo en nuestras vidas. Y su Espíritu Santo es como ese viento que sopla cuando el enemigo te tienta, cuando el enemigo te provoca, cuando el enemigo viene a hacer algo en contra tuya, el Señor viene con su Espíritu y lo quita, porque no sirve para tu vida. Y Dios te va a proteger también con su Espíritu. Así que te transforma, te capacita para el servicio, pero también destruye aquello que no es suyo. Esa parte nos gusta un poquito más. Ay, Señor, ven conmigo como fuego, ven conmigo como viento. Y el Señor dice, sí, pero yo no quiero soplar solamente para quitarte los obstáculos. Yo quiero formar tu carácter, yo quiero hacerte como mi hijo, yo quiero capacitarte para el servicio. Y consecuentemente, alineados con Él, permitiendo que el viento sople, de vez en cuando Dios subirá un poquito esa capacidad, esos nudos, ¿verdad?, del viento para quitar cosas de en medio de tu camino. Pero no podemos solamente querer eso, porque eso es una parte de todo lo que el viento de Dios puede hacer y quiere hacer en tu vida. Muy interesante porque ese viento derriba, ¿verdad? Ese viento destruye, hemos dicho. Ese viento fuerte que viene rompe y quita cosas del medio, pero también es un viento que te puede impulsar. ¿Te ha pasado alguna vez? Seguro que sí, que ha habido tanto viento que te mueve a ti, que vas por la calle y sientes que el viento te empuja. Yo recuerdo cuando pequeño que siempre fui muy delgadillo, siempre fui muy chiquitín, y hay veces que me decían, con este viento más vale que te pongas piedras en los bolsillos porque vas a salir volando. ¿Sí? Aquellos que sois chiquitillos también lo recordaréis, seguramente os lo han dicho también a vosotros. Y yo decía, sí, tú tan gordo vas a ir rodando, ¿verdad? Me defendía así un poquito, claro, tenía que defenderme. Pero sí que es verdad que hay veces que el viento era tan fuerte que me movía. Y los niños solíamos jugar una cosa muy interesante que era correr a favor del viento. Entonces, cuando el viento soplaba muy fuerte, corríamos en dirección. Mira, Jordi dice que también lo hacía, así que ahora entiendo, Jordi, porque estamos los dos así medio, ¿verdad? Tanto correr con el viento. Y nos pegaba el viento detrás y empezabas a correr, claro, empezabas ya, y casi que... Y si había una zona donde saltar, buscamos esa zona para salir corriendo y que el viento nos impulsara, ¿no? Y ahí creamos los parapentes aquellos con bolsa de basura, con lo que fuera, que era a ver si me aguanta, ¿no? Bueno, el Señor muchas veces, cuando viene con ese viento fuerte, está quitándote cosas en medio, pero también está impulsándote. Y hay veces que hacemos así, ¿verdad? Y no queremos que el Señor nos impulse porque nos da miedo lo que viene por delante. Y eso dice, yo quiero soplar en tu vida para transformarte, para capacitarte, pero también quiero impulsarte para que llegues a un destino donde yo quiero llevarte. Porque es necesario muchas veces que ese viento sople si no nos acomodamos. No, Señor, es que aquí estoy bien. Sí, pero yo tengo algo más para ti que tú no estás viendo, pero quiero llevarte allí. Quiero impulsarte. Quiero quitar todo aquello que destruye tu vida, pero quiero aprovechar ese mismo viento para alentarte, para animarte y para llegarte a un nuevo lugar. Muchas de las cosas por las que pasamos, iglesia, escucha esto, muchas de las cosas por las que pasamos en nuestro día a día son necesarias para que Dios trabaje en nuestra casa, en nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra economía, nuestra salud. Muchas son necesarias. No las queremos porque no nos gusta. Pero en ese tiempo necesario para tu vida y para la mía, Dios está soplando para transformarte. Dios está soplando para capacitarte. Dios está soplando para quitar lo que no es suyo e impulsarte a algo mucho mejor. Permitamos que el Señor sople en nuestras vidas. Declaración número 3, el viento de Dios nos defiende y nos da la victoria. Te repito los 3 puntos y las tres declaraciones. El viento de Dios transforma nuestras vidas, es el punto 1.
la declaración número 1 es la misma. El viento de Dios transforma nuestra vida. El viento número 2, el viento de Dios nos capacita con propósito. La declaración número 2 es que nos capacita para servir, con propósito para servir. Y la tercera, el viento de Dios destruye lo que no es suyo. Por lo tanto, el viento de Dios nos defiende y nos da la victoria. Dios quiere, iglesia, que nuestras vidas, y con esto acabo, que nuestras vidas sean gobernadas por su viento. Fíjate la diferencia de un barco que va llevado por cualquier tipo de viento. El Señor quiere que tú y yo seamos transformados en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Carácter transformado a su presencia. Y Él va a soplarte. Hay veces que suavemente, eso no es correcto, eso no te conviene. Y hay veces que hacemos oídos sordos a ese, ¿verdad? A ese viento. Y el Señor sigue soplando un poquito más fuerte. Eso no te conviene. Eso no es lo que yo doy para ti. Y hay veces que Dios tiene que traer un huracán y moverte y sacarte de tu zona de confort. Pero en todo ese proceso, Dios tiene un plan contigo. ¿Qué tipo de molino vas a ser tú? ¿Vas a permitir que el Señor sople? ¿Vamos a permitir que el Señor nos sople en esta iglesia? Que Él sea el que venga a traer un aliento y un ánimo y una capacidad. ¿Sabes? Cada uno de nosotros y nosotras y vosotras necesitamos escuchar al Espíritu Santo hablando. En nuestro día a día. Cuando estaba preparando esa predicación decía y oraba, Señor, por favor, permítenos o permíteme transmitir esto de forma que tú puedas trabajar en cada uno de mis hermanos y hermanas que estén aquí, los que están viendo la predicación online. Señor, permítenos que tu viento sople. Porque todos, y yo el primero, tenemos algo o cosas que el Señor tiene que ir soplando. Y el Señor te va a revelar para trabajar en ellas. Cuando el Señor revela algo no es para acusarte, es para mejorarte. Recuerda eso, cuando el Señor revela algo no es para acusarte, es para mejorarte. Él va a tomar eso y lo va a hacer mejor. Él no viene a criticarte, mira lo que has hecho. Él va a decir, esto no es bueno, déjame reemplazarlo por algo bueno. Permite que Dios te mejore, permite que Dios te hable, que su Espíritu sople y que tu vida y la mía sean transformadas a su imagen. En el mismo capítulo 3 de Juan, versículo 8 que hemos leído, dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Escucha lo que dice. El viento sopla de donde quiere. Dios sopla como Él quiere. Como Él quiere hacerlo. Tú no sabes de dónde viene, a dónde va, y no tienes por qué saberlo, porque confías en Él. Dice, ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. ¿Qué implica eso? ¿Que estamos a lo locos? No. Que nuestro Dios sí que sabe de dónde viene ese viento y a dónde te va a llevar. Ese es el hijo y la hija de Dios nacido de nuevo. El que has nacido del Espíritu permite que Dios lo controle. Pero no nos gusta eso. Nos encanta controlar nuestra vida. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Realmente crees que tú puedes controlar tu vida? La mayoría de los que estamos aquí sabemos ya que no. Tú no puedes controlar tu vida. No controlas la muerte, no controlas la vida. Así de sencillo. No sabes cuándo vas a morir, por lo tanto no puedes controlar tu vida. Y el Señor quiere soplar y dice, no importa de dónde venga el viento, siempre y cuando sea su viento. El nacido del Espíritu es aquel que permite que el viento sople. ¿Sopla el viento de Dios en tu vida y en tus situaciones? ¿Dejarás que el viento sople donde quiera? No donde te guste. Ponte en pie conmigo, por favor. Y terminamos en oración. No sé cómo estará el día ahí afuera, parece que está bastante bien. Yo lo único que le pido a Dios es que sople un poquito de viento hoy, para que te recuerde la importancia de que le está soplando en tu vida y la mía. No seas de aquellos que necesitan un huracán, cuando el Señor lleva tiempo soplando en tu oído, ¿verdad? No seas de aquellos o de aquellas que necesitas que Dios destruya cosas para hablarte. Él ya está hablando a tu corazón hoy. Yo creo que se cumple la palabra que estábamos orando al principio. Señor, háblanos en el día de hoy. A mí Dios me ha hablado mientras predico. Siempre lo hace. Si te pasara mis notas, verías que hay muchas cosas que he dicho que no están aquí. Porque he sentido de parte del Señor de decirlas.
Y son para ti, son para mí. Y como digo siempre, ahora viene la segunda parte de la predicación, que es la que tú aplicas, la que yo aplico. Porque hay que ser allá afuera. Y allá afuera la burbuja se rompe. Y empieza tu día a día. Tus relaciones, tus intentos de mejorar. Mañana ocurrirán cosas en el trabajo posiblemente, o en la familia, o una llamada telefónica. Y es ahí cuando tenemos que detenernos y escuchar solamente ese viento de Dios hablando a tu vida y a la mía. Eso será lo que llenará tu corazón. No habrá nada que lo llene más que eso. No habrá nada que te ayude más que eso. No habrá nada que te transforme más que eso. Pero Él es generoso. Él no quiere mandar el huracán. Él quiere hablarte al oído. Él quiere hablar a tu corazón. Y es algo personal. No es algo familiar. No es algo ni siquiera matrimonial. Es algo tu vida para con el Señor. Quiero invitarte a que ores conmigo en esta mañana. Y si lo sientes en tu corazón, le digas: Señor, yo te quiero pedir por favor que soples en mi vida. Ya sabemos cuál es el efecto. O 3 de ellos, seguramente hay más. Yo te quiero invitar ahí, si eres honesto contigo mismo, honesta contigo misma, le puedas decir al Señor hoy: sopla en mi vida. Señor, gracias por tu palabra que ha sido predicada, Señor, y que ahora está siendo tratada en nuestro corazón, Señor, en nuestras mentes. Hay gente aquí en esa sala ahora mismo, Señor, y quizás en casa viendo esta predicación, escuchándola, que está rumiando lo que se ha predicado, que está pensando en qué es lo que hay en su vida que tiene que ser transformado. Donde tú tengas que soplar, Señor. Dios, yo te pido que ahora tú nos permitas ser honestos y honestas para poder reconocer la necesidad que tenemos de tu viento en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú soples en mi vida. Sigas soplando, Señor, para transformarme y hacerme más y más como tu Hijo Jesús. Señor, que tú sigas soplando en mi vida para capacitarme con un propósito, y ese propósito de servir a otros y poder dar de esta vivencia a otras personas. Y también te pido, Señor, que tú sigas soplando para destruir aquello que no es tuyo. Señor, que tú sigas soplando para darme la victoria en mis situaciones, sobre todo espirituales, y que yo pueda ser un hijo que te sirve, un hijo que te ama, un hijo que te escucha, un hijo que es dependiente de tu presencia. Señor, yo bendigo a tu iglesia, a los que están presentes aquí, a aquellos que no han podido estar en el día de hoy. Señor, por aquellos que han escuchado tu palabra en el medio que sea, yo te ruego que tú nos ayudes a decirte: Señor, sopla, por favor sopla. Porque sabemos que cuando tú soplas en nuestras vidas, todo es transformado, todo es cambiado y mejorado. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, y gracias por hablarnos un domingo más. Señor, te pido que tú nos bendigas y que prepares nuestro corazón para la semana que viene, cuando sigamos hablando acerca del viento de Dios, de tu viento en nuestras vidas y los efectos que produce. Yo te ruego que tú nos guíes donde quiera que vayamos ahora, Señor, pero que a lo largo de la semana no nos olvidemos de tu palabra. Manténla viva, Señor, en nuestros corazones, manténla rema, Señor, que la marca que hayas creado ahora crezca y que tú sigas soplando. Que cuando vengamos el domingo que viene podamos decir: wow, Dios me ha hablado muchísimo en esa semana, ha soplado mucho a mi oído. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por esa reunión, gracias por ese tiempo hermoso. Te pedimos que tú nos guardes hasta el próximo encuentro, ya sea el martes, en la mañana, o el miércoles, el domingo, Señor, cuando sea que nos encontremos. Señor, que tu Espíritu nos acompañe y que tu viento siga soplando. Lo entregamos todo y te damos toda la gloria en tu santo y poderoso nombre, Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios te bendiga grandemente, que Dios te guarde, y nos vemos el próximo domingo. Si no, nos vemos antes. Dios te bendiga.